Lo prometido es deuda y hoy os traigo el preguntas y respuestas para celebrar el aniversario del canal. Hoy hace un año exacto del primer vídeo que subí al canal. Bueno, hoy no porque hoy lo estoy grabando, pero cuando lo suba al canal será el día exacto que cumpla el año en el canal. Quería daros las gracias para empezar a todas por el apoyo que me habéis brindado durante este año en el canal. Mi canal siento que siempre ha sido como muy bien acogido, siempre me habéis dejado comentarios preciosos, me habéis mandado mensajes por Instagram súper bonitos, dándome muchísimo apoyo y dando muchísima ilusión para seguir con el canal. Y quiero deciros que son esos mensajes y es vuestra presencia en el canal lo que realmente a mí me hace tener ganas de seguir haciendo vídeos y lo que realmente me ilusiona para seguir con este proyecto. Y de verdad que el canal de YouTube es un proyecto que me hace muchísima ilusión que esté funcionando bien, que esté yendo hacia adelante y que yo no haya parado de hacerlo, porque siempre he pensado que iba a ser un proyecto que me iba a llevar mucho tiempo, y es verdad que es un proyecto que al final quita muchas horas, que tienes que estar como pensando siempre qué vídeos hacer, preparando muy bien los vídeos, editándolos. Bueno, es una cosa que lleva mucho trabajo y esfuerzo, pero sin duda alguna los resultados, el ver cómo hay gente que mis vídeos les inspiran o que les gustan o que han descubierto lecturas nuevas o que se han vuelto a enamorar de la lectura gracias a mis vídeos, ese tipo de mensajes a mí es que me llenan el alma y el espíritu. Entonces estoy súper contenta de haber llegado al año con cierta constancia, de no haber parado y sobre todo de que hayamos ido creciendo poquito a poco, que ya somos 3000 personas y estoy súper emocionado de que ya seamos 3000 personas en el canal. También estoy flipando, o sea, no me lo creo porque es que 3000 personas son muchas. Yo sé que hay gente que tiene muchísimo más suscriptores, pero es que yo, de verdad, con esas 3000 personas que sois, soy feliz, soy muy feliz. Y muchísimas gracias a todas las que me habéis hecho preguntas para el preguntas y respuestas de este vídeo. He de decir que me habéis hecho unas pedazos de preguntas impresionantes, que yo pensaba que iban a ser preguntas pues un poco más básicas, un poco más rutinarias, pero han sido preguntas súper inteligentes, súper interesantes y me encantan. Así que muchísimas gracias a todas por participar y vamos a empezar con el preguntas y respuestas. Me habéis hecho preguntas tanto por Instagram como por los comentarios de YouTube, entonces bueno, voy a ir respondiendo primero las de YouTube y luego me meteré ya con las de Instagram. La primera pregunta es: si no te dedicaras a la literatura, ¿a qué te gustaría dedicarte? Me gusta mucho esta pregunta porque hasta que me la has hecho no me la había planteado, la verdad, porque yo la verdad es que desde el primer momento en el que me puse a pensar a qué quería dedicarme en un futuro, siempre tuve claro que quería dedicarme a las letras, a la literatura, entonces nunca he llegado como a plantearme qué haría si no. Sí que es verdad que he trabajado en muchas cosas y he tocado muchos sectores, he trabajado en comercio, en perfumerías, de encuestadora telefónica, de teleoperadora, de cuponeadora, de administradora en un colegio, llevando la página web, de community manager, de diseñadora. Bueno, he tocado como muchos palos, aparte de ser librera, que es lo que me he estado dedicando este último año. Y aparte de lo que es la literatura, sí que he tocado como muchos otros sectores en los que me he sentido muy cómoda. Entonces, si no me dedicase a la literatura, probablemente en cualquier trabajo que yo dominase, porque yo en un momento en el que ya sé hacer un trabajo y se me da bien y me gusta, me da igual qué tipo de trabajo sea, mientras a mí me sea cómodo y yo esté como un poco en mi zona de confort. Uno de administrativa es donde más cómoda me sentiría, porque a mí me encanta la atención al cliente y me encantan los trabajos que son así como mecánicos. La verdad, los trabajos creativos me pesan un poco más, y que tuviese como un horario cómodo para que yo tuviese tiempo para poder dedicarme a YouTube o a otros proyectos en los que sí tuviese cabida la literatura, porque mientras yo esté metida de alguna manera en la literatura en mi vida, yo soy feliz, aunque no sea mi trabajo principal. Esta pregunta también se ha repetido bastante, que es: ¿cuál fue el libro con el que me aficioné a la lectura? Y la verdad es que la única que se me viene a la cabeza es Fairy Oak. Por eso yo estoy tan obsesionada con Fairy Oak, porque siento que fue como la primera saga de libros con la que yo realmente encontré gusto por la lectura. Fairy Oak fue como la primera saga que yo sentí que había como un fandom a mi alrededor, porque mis amigas también se lo leían, podíamos comentar lo que pasaba, quién nos gustaba más de los personajes. Entonces sentí que era como algo más allá de la propia lectura, que también la disfrutaba muchísimo, era algo como que podía compartir con mi entorno. Entonces diría que Fairy Oak. ¿Cuántos libros tiene tu biblioteca personal y a qué edad iniciaste tu colección? Más o menos diría que en mi colección de libros tengo unos 200 y pico, 270, 200 y algo, no más de 300, eso seguro. Diría que el libro con el que empezó la colección pues sería probablemente la saga de los Juegos del Hambre, porque fijándome en qué libros tengo, que son los más antiguos de mi colección, los que más antiguos son los Juegos del Hambre y luego probablemente Las ventajas de ser un marginado. Pero Las ventajas de ser un marginado es un libro que marcó mucho mi colección de libros, porque es un libro de los primeros que recuerdo que yo mantengo con muchísima ilusión, que me encanta. Además que es un libro que me cambió la vida a muchísimos niveles, entonces
Si tuviese que decir uno solo, diría que las ventajas de ser un marginado probablemente. ¿Por qué los colocas con el canto del libro hacia afuera y no el lomo? Esta me la habéis hecho varias veces y básicamente pues para mí ponerlos al revés es que significa como reducir ruido visual. Es cierto que no todos los libros que tengo en mi cuarto están puestos con el canto del libro en vez de con el lomo. La gran mayoría, como son libros de editoriales que me gustan y con portadas que me gustan, están puestos normal con el lomo. Pero es verdad que tengo muchos libros porque hubo un punto de mi vida en el que yo no me compraba libros guiándome por su portada ni por su editorial, sino que me compraba libros que me apetecía leerme y ya está, pero que a lo mejor en la portada no me gusta o es fea o no me parece estética o no va con mi decoración o simplemente la veo y estéticamente no me gusta, pero el libro, el contenido pues sí me gusta, le tengo cariño, no me quiero deshacer de él, no lo quiero donar. Entonces los libros que tengo en mi cuarto puestos al revés normalmente son pues porque son de portadas que no me gustan y que prefiero que no se vean y que aparte verlas pues me produce un estrés visual y me produce como cierta ansiedad y no me gusta porque no llega como a generarme la paz mental que me produce verlos así, ¿no? O sea, me encanta la armonía que produce verlos con el canto. Creo que tiene como una mezcla de colores súper neutros, así que va como muy bien con mi energía y verlos así me parece súper bonito y súper especial y me gusta. Y aparte porque tengo como una fantasía en la que tengo como una sección de mi casa llena de libros así al revés y entonces cuando alguien venga a mi casa le diré, te voy a dejar un libro y lo que tienes que hacer es pasar como tu mano por todos los libros y cuando llegues a uno que te dé como una energía diferente o que tú notes algo como que te dice algo ese libro, coges ese libro, aunque no sepas cuál es. Casa que nunca ha pasado y no sé si pasa alguna vez porque no viene nadie a mi casa, pero me hace como ilusión esa posibilidad, ¿no? De dejarle un libro a alguien sin que se sepa qué libro es, sin guiándose solo como por la energía que le da el libro. Entonces sí, no sé, me gusta cómo se ve, estéticamente me parece bonito. ¿Tienes muchos pendientes por leer o te has leído la mayoría? Tengo muchos libros pendientes por leer, la verdad. Es algo con lo que no me estoy sintiendo muy orgullosa últimamente y de hecho es un tema que me está dando un poco de ansiedad porque últimamente sí que es verdad que me he comprado bastantes libros, no sé, he estado como un poco más desinhibida. Cuando he visto un libro que me apetecía comprarlo, pues me lo he comprado, pero la verdad es que la montaña de libros pendientes ha ido aumentando y aumentando y ahora mismo es como que estoy en un bloqueo lector y no consigo que eso baje. ¿Cuál es el género que más sueles adquirir? No tengo como un género predilecto, lo que más leo normalmente pues es ficción contemporánea, me gustan mucho las novelas que son muy intimistas, que tratan temas como sociales o que están muy bien escritos, como prosa poética, que de verdad yo estoy leyendo y que me está encantando lo que estoy leyendo por la manera en la que está escrita, pero es que últimamente leo de todos los géneros, o sea, leo muchísima fantasía, leo muchísima novela juvenil, leo muchísima romántica, leo muchísima literatura infantil, entonces es que leo un poco de todo y la verdad no me suelo guiar tanto por los géneros, sino por editoriales, autores, portadas, etcétera. Entonces, de géneros, la verdad, no tengo como ninguno predilecto. Cosas interesantes y curiosas que no conocías como lectora y que has aprendido sobre editoriales, edición en este último año de formación y prácticas. Pues he aprendido todo lo que se podía aprender. Bueno, todo no, pero quiero decir, es que yo la base con la que empecé este año en Madrid, el máster, era nula. O sea, no sabía nada, o sea, yo no tenía ni idea de nada de las editoriales, no sabía cómo funcionaba nada, que he aprendido muchísimo sobre todo el proceso editorial, sobre la industria editorial, sobre, por ejemplo, temas económicos de qué porcentaje del precio del libro se lleva cada parte, el autor, la editorial, la distribuidora, la librería, por qué los libros cuestan lo que cuestan, qué poder tiene cada personaje en una editorial, temas de librería, por supuesto, he aprendido muchísimas y sí, lo que pasa es que esto daría para un vídeo entero hablando del tema, es que yo al principio no conocía ni editoriales, o sea, conocía a lo mejor 3 editoriales contadas, Blacky Books, Impedimenta, Anagrama y poco más. Y he descubierto muchísimas editoriales que no conocía, bueno, de todo. He aprendido muchísimo. ¿Qué significa para ti el collar que siempre traes? Es interesante esta pregunta porque yo empecé este año con otro collar que era un cuarzo ahumado, que es mi mineral favorito. Yo siempre trabajo con el cuarzo ahumado, me encanta. Y me lo puse cuando fui a Madrid, pues un poco para que me ayudara a cumplir mis objetivos. Pero durante el proceso de estudiar en Madrid y de la estancia en Madrid, pasé por unas rachas de estrés extremo, de muchísima ansiedad, de muchísimo agobio. Entonces decidí cambiarlo a la amatista porque la amatista como que me ayuda mucho más con la armonía interior para controlar la ansiedad y para, bueno, ahora mismo como que es una piedra que me recuerda esos momentos que pasé en Madrid que aunque fueron muy malos y muy estresantes, al final me han dado como experiencias que han sido enriquecedoras para mí, que me van a ayudar en mi futuro laboral, que aunque estén pasando cosas malas y se vengan como tiempos malos, pues que puedo con ello y que vendrán tiempos mejores y que lo malo pasará y ya está. Después de acabar los másters, ¿cuál sería tu trabajo soñado y o el camino profesional que vas a buscar? El
máster de edición literaria ya lo terminé, por lo menos eso ya se quedó acabado, pero este año todavía tengo que estar terminando el de escritura creativa, que al ser online, como lo puedo compaginar bien con otras cosas, seguramente lo que haga será ponerme ya a buscar trabajo, intentar trabajar en alguna librería por el momento, no como trabajo definitivo, pero sí poco a poco, y cuando ya termine con todos mis estudios definitivamente, pues ya veré. Probablemente el camino que siga acabe siendo hacerme las oposiciones de biblioteca, porque siento que es como para lo que me he formado toda mi vida, lo que realmente me apasionaría hacer, porque yo tengo claro que mi futuro quiero que sea entre libros, o sea, es lo que me apasiona, es lo que de verdad me gustaría hacer. Además, ya sé cómo es el trabajo de biblioteca porque lo he vivido de primera mano y me encanta, o sea, me parece un trabajo que disfrutaría muchísimo. Si fuese como mi trabajo ideal, pues probablemente sería en alguna biblioteca, pero que tuviese también como actividad cultural, que yo pudiese encargarme pues de hacer talleres creativos, actividades culturales con los niños para promover la lectura, clubes de lectura, talleres de escritura, no sé, hacer como actividades culturales chulas de literatura que también como que me sacasen un poco de la zona de confort y que me hiciesen como tener un trabajo un poco más creativo. Sí, probablemente ese sería mi trabajo ideal. Y bueno, luego obviamente está mi trabajo de ensueño, que sé que nunca se va a cumplir, que es abrir mi propia librería, que sé que no va a ser posible, pero ya tengo pensado el nombre, tengo una imagen mental de cómo va a ser la librería, sé qué libros traería la librería, sé qué actividades o talleres haría la librería, qué marketing traería la librería, qué Instagram le haría la librería. Es que sé todo, ya tengo como todo pensado, solo me falta el dinero. O sea, si en algún momento me caen del cielo 300.000 euros, abro la librería, pero como no va a pasar, pues es una idea que tengo en mi cabeza. Si en algún momento puede surgir, pues oye, abriré mi propia librería y ese será mi trabajo del sueño, pero de momento seguramente tiré por algo más seguro. Vale, esta pregunta me encanta, que es: si pudieses ser un feérico, ¿cuál serías? Sinceramente me encantaría decir algo como super fancy, tipo una ninfa del bosque, una Banshee súper poderosa. También hay un ser de la mitología vasca que me encantaría ser esa criatura, que es el Gawargi, que es como una especie de criatura hecha de luz, hecha de fuego, que está por la noche en los bosques y tal, como una especie de fuego fatuo. Sirven muchas veces para guiar a personas que se han perdido por el bosque, a que lleguen a sus casas. Bueno, son como espíritus protectores y me encantaría ser un Gawargi, pero no creo que fuese algo tan fancy. Probablemente sería como un duendecillo que viviría en el bosque, viviría en una seta y se encargaría de recolectar bellotas y cuidar de los animales y regañar a los humanos que hacen daño al bosque. Eso sería yo. O probablemente pues algo así como el típico brownie, que es como un duendecillo del folclore escocés que se dedica pues a estar en las casas de la gente, vivir en plan una vida muy casera, muy hogareña y estar en las casas, cuidar de las casas, robarle cosas a la gente. Eso sería yo probablemente. Porque yo soy una persona muy casera, es que soy una persona muy vaga, que está siempre en casa, que no le gusta salir. Entonces, honestamente, no sé tampoco si sería una criatura del bosque. Me encantaría serlo, pero siendo honesta, fijándome bien en mi personalidad, tal vez sería algo como más hogareño. Y si pudieras elegir solo 3 libros para tener en tu estantería, ¿cuáles serían? Este tipo de preguntas de elegir solo no sé cuántos libros me parecen súper difíciles, porque es que yo no sé cómo podría sobrevivir solo teniendo 3 libros. Me es muy complicado de imaginar, pero voy a decir que Seda, el libro que tengo ilustrado de Seda, voy a decir también La Sociedad de los Dragones de Té, y voy a decir también que el manual de dragones que tengo, porque me parece muy bonito y porque es un libro que tengo de mi infancia, de los pocos libros que mantengo de mi infancia, y como ha estado toda mi vida conmigo, pues me costaría muchísimo desprenderme de él. Es que es un objeto con muchísimo valor sentimental y emocional de que ha estado toda mi vida conmigo, entonces también me gustaría quedarme con el manual de dragones que tengo. ¿Cuál es tu libro favorito de Harry Potter? Pues mi libro favorito de Harry Potter lo tengo clarísimo, es el tercero, El prisionero de Azkaban. Me encanta toda la historia que tienen los merodeadores, cómo se hicieron animagos, cómo ayudaban a Remus con sus transformaciones. La historia del mapa de los merodeadores creo que en las películas no se llega a explicar bien, y toda la historia al final gira en torno a la historia de los merodeadores, la casa de los gritos también. También es que está el tema del Patronus, está el tema de los viajes en el tiempo. O sea, es un libro que tiene como los mejores elementos de Harry Potter. ¿Cuál es tu evento canónico literario? Entendiendo evento canónico literario por como una cosa que pasó en mi vida que si no hubiese pasado no sería lo que soy hoy a nivel lector, pues supongo que sería el ebook. Empezar a leer en el ebook fue mi evento canónico literario, porque yo antes de tener el ebook leía, pero a lo mejor leía pues
no sé, un libro cada 3 meses. No tenía como ese hábito lector tan implantado y cuando me hice con el ebook noté un cambio brutalísimo en eso porque es que el ebook me facilitaba muchísimo la lectura, por ejemplo, para leer por la noche en la cama, para leer en el transporte público, para leer en cualquier parte. Aparte creo que esto también le pasa a mucha gente, que en el ebook se lee muchísimo más rápido, te agiliza muchísimo la lectura y te permite como devorar libros de una manera mucho más natural y mucho más fácil. Entonces, invertid en un ebook, que es muy importante. Luego, primer libro que leíste. Creo recordar que el primer libro que leí fue La flaca y el gordo, porque creo que tengo un recuerdo de yo ser muy pequeña y estar en la cama leyéndome La flaca y el gordo, terminarme el libro y de noche levantarme de la cama, ir a la habitación de mis padres y decirle súper contenta a mi madre, súper ilusionada, que me acababa de terminar el libro, que era mi primer libro, que era el primer libro que me terminaba, porque obviamente antes de eso pues había leído cuentos y había leído como cosas más cortas, más amenas, pero nunca me había leído como un libro entero. Para mí eso fue como ¡guau! El primer libro que me leo y me acuerdo perfectamente de contárselo a mi madre, entonces diría que ese fue el primer libro que me leí. Y luego, ¿con qué equipo grabas? Cámara, luces, etcétera. Pues cámaras, tengo 2 cámaras. Tengo la que estoy usando ahora, que es la que utilizo siempre cuando grabo vídeos hablando de libros y tal, que es la Canon EOS 750D, y luego tengo para esa cámara 3 objetivos que voy alternando dependiendo de las necesidades, dependiendo de lo que me permita la luz, el espacio, etcétera, que es el que estoy usando ahora, que es como el más versátil porque tiene zoom, puedes poner un campo de imagen como más amplio y tal, que es el de 18-55 milímetros, el que te viene con la cámara normal. Luego tengo también un 50 milímetros 1.8, que es como que tiene mucha mejor calidad, pero la imagen está como muy acercada, entonces muchas veces no puedo grabar con ese, es muy complicado. Y luego tengo un 35 milímetros 1.4, que yo pensaba honestamente que iba a ser como el objetivo más tocho que yo iba a tener y el que más me iba a servir para los vídeos y tal, pero la verdad es que no termino de hacerme con él, es muy pesado, pesa mucho. La calidad es muy buena, pero me cuesta mucho pillarle el truco para que grabe perfectamente o pille la calidad perfecta. No sé, pero bueno, esos son como los 3 objetivos que he ido utilizando en los vídeos. Luego para vlogs tengo la pequeñita, que es una Canon M50 Mark II y es pues más pequeñita, más ligerita, más compacta para tema vlogs. Y la mayoría de vlogs los grabo con esto y si no con el móvil, que mi móvil no es ningún móvil así muy fancy ni muy caro, o sea, no es un iPhone, no es un Samsung ni nada, es un Xiaomi Pocophone de hace 4 años, pero encontré una función del móvil que podías como cambiarle la calidad de grabación y si lo pones en 4K pues graba bastante tocho, graba bastante bien, estoy contenta con mi móvil, con lo que graba y muchas veces los vlogs, pues si no quiero llevarme la cámara o no me apetece o lo que sea, los grabo con el móvil y ya está. O sea, luces, no uso ninguna luz, lo que hago es que pongo la cámara como justo enfrente de la ventana, entonces la luz que me da es como la luz natural. Siempre intento poner con luz natural lo máximo que pueda. El audio lo grabo con el churro móvil uso una aplicación de grabadora que graba bastante bien, pero que si no te lo pones en la cara no te graba bien, te graba con eco y con ruido de fondo, entonces el audio tengo que mejorarlo, pero de momento pues oye, me apaño con el móvil, es que tampoco tengo muchas más opciones, no puedo invertir ahora en nada mejor. Hola, aquí la Sara de la edición. Me paso por aquí porque mientras estaba editando el vídeo me he dado cuenta de que hay 2 preguntas que se me quedaron sin responder por temas de problemas técnicos. Han desaparecido esas preguntas, se han borrado, no sé dónde están, así que vengo aquí cutremente a responderlas. Una de las preguntas que se han quedado sin responder es una de las que más me habéis hecho vosotras, que es cuáles son mis creadores de contenido favoritos, qué cuentas son las que más me inspiran, etc. Y bueno, he de decir que yo en YouTube no suelo consumir mucho contenido de libros, la verdad, no es mi contenido favorito para consumir en YouTube, porque lo que más consumo en YouTube sobre todo son vlogs, que me gustan mucho los reading vlogs, pero sobre todo veo daily vlogs, etcétera, pues vlogs de la vida de la gente. También me gustan mucho las cuentas pues de hábitos, como tener un estilo de vida más saludable, etcétera. Esas son las cuentas que más me suelen gustar. Entonces, en ese sentido, las cuentas que más veo en YouTube son Clara de Beyond Words, también me gusta mucho Maite Irulegui, también hace poco me he empezado a ver los vídeos de Aloma Bay, que también me gusta mucho, los vídeos de Moe también me encantan. Eso sería en aspecto nacional o de habla hispana, y luego internacional me gusta muchísimo también Clarice in the Clouds, Darren Desi, creo que tiene los vídeos más aesthetic del mundo, y bueno, luego también me gustan muchísimo los blogs tipo japoneses o coreanos, estilo Choki o Jae Grindal, así que son como blogs
daily vlogs de lo que vas haciendo durante el día, recetas y tal, pero muy ASMR, todo con una calidad impresionante. Y bueno, luego en Instagram sí que suelo ver bastantes cuentas de reseñas de libros y tal, es donde más contenido de libros consumo porque me encanta ver reseñas de libros y encontrar nuevas lecturas por ahí. Entonces os iré dejando por aquí a lo largo de este vídeo diferentes cuentas de Instagram que me gustan muchísimo, ya sea por su estética o por los libros que recomiendan, porque creo que recomiendan libros bastante diferentes, que no son los típicos que se lee todo el mundo, sino que siento que tienen como recomendaciones un poco más especiales, un poco más personales. Y luego la otra pregunta que se me ha quedado sin responder es si soy vegana o vegetariana, ya que todas las recetas que saco en el canal suelen ser vegetales. Soy vegetariana, aunque intento tener siempre una dieta lo más vegana posible. Apenas consumo lácteos, aparte de por el tema veganismo, también porque me hace mal al cuerpo y me saca acné y tal, entonces no suelo consumir lácteos. Hay algún producto animal que sí consumo, entonces no soy vegana 100%, pero intento llevar una dieta lo más vegana posible. ¿Y qué pienso sobre el movimiento? Pues pienso que es un movimiento que en mí personalmente es necesario, por mis valores, por la importancia que tiene el veganismo respecto a, obviamente, a los animales, la industria cárnica, el medio ambiente, evidentemente, pues yo no sería capaz ahora mismo de consumir carne, pero respeto también que el resto de personas que no son veganas consuman una dieta cárnica y no lo critico. No me gusta tampoco imponérselo a la gente, simplemente creo que es importante saber lo que hay detrás, la realidad de la industria cárnica y tenerlo en cuenta a la hora de consumir carne. He ido a hacerme un tecito porque estoy ya que me duele la garganta de tanto hablar. Voy a empezar ya con las preguntitas que me habéis dejado por Instagram. Me habéis hecho varias preguntas preguntándome sobre tema escritura, sobre lo que escribo, qué temáticas escribo, si escribo ficción, si voy a escribir un libro en algún momento. Bueno, me hace muchísima ilusión que me preguntéis por este tema porque nunca comparto mucho sobre lo que escribo y tal, pero sí que es obviamente un tema que me apasiona. Aparte de la lectura, la escritura es como el ámbito en el que más creativamente me desarrollo y en algún momento sí que me gustaría intentar publicar algo. Sobre lo que escribo, pues principalmente me desarrollo sobre todo en el formato relato, es el formato en el que más cómoda me siento. Tengo además como un tipo de escritura como muy lírica, muy cortaciana, con temáticas un poco oníricas, surrealistas y un poco raritas, entonces no sé qué tal me desenvolvería yo en una novela o en una trama un poco más larga, un poco más compleja. Es un ámbito que tengo que explorar todavía, nunca lo he intentado. Este año voy a tener que escribir el TFM, que el TFM dentro del máster de escritura creativa es principalmente pues escribir una obra tuya, no tiene por qué ser una novela. De hecho, yo creo que lo que voy a hacer va a ser como una recopilación de relatos surrealistas, porque esto se me ocurrió en un trabajo que tuve que hacer para clase, que básicamente van a ser como relatos que muestren como la realidad desde un punto de vista surrealista, desde un punto de vista onírico. Se me ocurrió a través de un relato que escribí para clase que se llama Estación Escombro, que es como un relato que retrata, digamos, o describe como una situación como muy cotidiana y muy anodina, así a primera vista, que es estar esperando al autobús en una estación de autobuses, y todos los elementos que destacan en una escena de ese tipo, pero descritos de una manera surrealista y onírica, como si fuese el reflejo surrealista de esa escena, de ese escenario, como si fuese lo que hay a través del espejo, ¿no? Desde un punto de vista un poco onírico. Entonces creo que la recopilación de relatos que voy a hacer van a ser como varios relatos de escenas un poco más anodinas o ordinarias o del día a día, como puede ser pues estar debajo de la lluvia o pasear por el bosque o ir a comprar el pan, no sé. Ese tipo de situaciones súper cotidianas que tenemos en nuestro día a día que no nos despiertan ningún tipo de interés, pero interpretadas de una manera surrealista, de una manera un poco más grotesca y con elementos un poco más oníricos. Creo que de eso va a ir mi TFM. Tendré que escribir todos esos relatos, recopilarlos y luego hacer como la investigación más académica o desde un punto de vista más literario de investigación crítica, por así decirlo, que será como el trabajo de TFM como tal. Y luego, aparte de relatos que tengo que quiero recopilar en antologías y tal, que algunos como que tienen temáticas similares y eso. Tengo dos novelas pensadas que tendría que empezar a trabajar en ellas en algún momento, pero que me cuesta porque es como un trabajo muy complicado. Una de ellas tengo pensado el final, porque es que yo soy totalmente escritora de brújula, yo empiezo a escribir y me vienen las historias así. Y tengo un poco pensado las características del personaje principal, pero no sé cuál va a ser la historia, no sé de qué va a tratar, no sé nada. Y la otra que tengo pensada, pues sí que sé cuál va a ser la premisa, sí que sé más o menos cuál va a ser el desarrollo y sé
que va a tratar como un poco la temática social, va a ser como muy intimista y va a tratar un poco la temática de la maternidad desde un punto de vista social, es decir, como la maternidad supone como un punto de presión social para las mujeres, un poco ese punto de vista, ¿no? Tratar un poco esa temática. Y sí, lo que pasa que para esa novela necesito hacer como mucha investigación y mucha documentación previa sobre muchas cosas históricas, detalles y tal. Tengo como esas dos ideas pensadas y no sé si en algún momento compartiré algo de algún relato que he escrito o así. Comentadme también en los comentarios si os gustaría que en algún momento pues fuese publicando un poco relatos que vaya escribiendo o así, que no sean como obras completas, sino bueno, pues de vez en cuando algún textito, y así podéis ir viendo un poco cómo es mi escritura, cómo es mi estilo. Vale, top 3 escritoras argentinas. Pues las únicas que se me vienen a la cabeza son Mariana Enríquez y Agustina Bazterrica, que son dos de mis escritoras favoritas y me encanta la pluma que tienen y creo que escriben de una manera increíble. Si tuviera que decir una tercera, pues supongo que diría Alejandra Pizarnik, que también es otra de las escritoras argentinas que me gustan. Entonces, bueno, diría esas tres. Origen del nombre del canal. Pues esto igual os parece como un poco decepcionante. Me encantaría tener como una historia súper deep y súper interesante detrás del nombre del canal, pero la verdad es que tampoco tiene mucho fondo. Me lo inventé cuando abrí el canal en sus inicios, que fue cuando yo tenía 16 años o 15 años, y yo no sabía qué nombre ponerme. Tenía claro que quería ponerme como algún nombre un poco de nombre creativo, de alias creativo, por así decirlo. Tuve la genial idea de buscar en Google cómo elegir un nombre para un canal de YouTube y encontré una página que ponía: tienes que elegir un nombre que tenga como algo que ver con el contenido que vas a hacer. Si vas a hacer contenido de videojuegos, pues palabras que tengan que ver con videojuegos. Si vas a hacer contenido de ropa, pues palabras que tengan que ver con ropa. No sé, que tuviese que ver con tu contenido. Entonces yo dije, vale, pues voy a hacer como una lista de palabras que tengan que ver con literatura, porque yo tenía claro que quería hacer el canal de literatura. Es verdad que en un principio empecé haciendo videorelatos de lo que yo escribía, pero bueno, en cualquier caso yo tenía claro que iba a ser de literatura y elegí dos que me cuadraban. Elegí primero Lira, que Lira es un tipo de estrofa y aparte me gusta Lira como nombre y se parece a Sara un poco. Y luego Ekfrástica. Bueno, Ekfrástica no existe como tal, viene de ekfrasis, que es mi figura retórica favorita y es un concepto que me apasiona. Se puede entender como de muchas maneras, es un concepto teórico de muchos ámbitos distintos, de muchos sectores distintos del arte, entonces se puede entender de muy distintas formas. Principalmente la ekfrasis hace referencia como a hacer una representación verbal de un objeto visual, es decir, hacer como una descripción de un cuadro, de una estatua, de una película. Y lo especial de la ekfrasis es como que en esa representación verbal consigas como transmitir lo que transmite esa representación visual a través de sus elementos visuales, ¿no? O sea, que a través de la ekfrasis, con sus palabras, consigas transmitir al lector lo mismo que sentiría, las mismas sensaciones que sentiría el lector observando ese cuadro, o lo mismo que sentiría con los elementos visuales. Y a mí me ha parecido siempre como un concepto muy mágico y muy especial, porque me parece que es como un espectro donde se juntan las sensaciones y los elementos cognitivos y sensitivos de todas las artes, y de esa manera también hace referencia pues a hacer una descripción como tan minuciosa y tan precisa con las palabras exactas que consigas encontrar para describir un escenario, una persona, una sensación, una emoción, un sentimiento, que a través de esa descripción consigas que el lector se haga una imagen mental perfecta de lo que estás queriendo describir. Para mí era como importante porque era como un poco lo que yo quería conseguir, ya que yo al principio empezaba con videorelatos que eran básicamente yo narrando cosas que había escrito, textos que había escrito o relatos que había escrito, donde mezclaba pues planos recurso que yo había grabado, es decir, lo visual, y música que yo consideraba que transmitía las sensaciones que yo quería transmitir con lo que yo había escrito y con lo que había grabado. Entonces era como mezclar en uno todas las sensaciones de todas las artes que para mí eran importantes o que para mí eran muy sensoriales. Sentía que la ekfrasis para mí eran los videorelatos que yo hacía, ¿no? El conseguir transmitir a través de las palabras lo mismo que estaba transmitiendo a través de las imágenes que grababa, a través de la fotografía y a través de la música. Entonces, como crear ese espectro ekfrástico, ¿no? De transmitir muchas sensaciones. Y bueno, de ahí salió Lira Ekfrástica y se quedó hasta ahora. Y la verdad es que me encanta porque es un nombre que nadie sabe pronunciar y que cada uno se inventa a su manera. Ya me han llamado Lira Fantástica, Lira Eclesiástica, Lira Efervescente, y me hace mucha gracia. Me encanta ver a la gente intentar pronunciarlo y no conseguirlo. Me parece muy gracioso. Entonces, sí.